Señor le bendiga. Esta es la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Hoy vamos a estar hablando de diferentes cosas de la iglesia. Vamos a comenzar este programa con una oración delante del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me concedes, Señor. Pidiendo, Padre, que tú te manifiestes en una forma especial, que tú hables, Señor, en esta mañana, Padre. Manifiéstate en las vidas, Señor. Señala, Padre, a nosotros en donde andamos mal, Padre, para que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros. Yo te pido estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre tengo, ¿verdad? Un sentir, algo que me hace, ¿verdad? Sentirme un poquito triste cuando se trata de la iglesia. En el otro mensaje, cuando yo hablé del pastor y las ovejas, ¿verdad? Estaba señalando cosas muy importantes a lo que son pastores y su trato de ovejas. Pero en la iglesia hay muchas ovejas que parecen ser un poquito como cabritas. Y no sé, la iglesia ya no representa lo que representaba antes. Ah, Muchos de los hermanos siempre piensan que el pastor tiene que suplir con todas las cosas. Mira, un hábito que yo siempre he tenido desde que los hijos míos eran pequeños era tan y tan sencillo. Unos tratados, porque si usted quiere hacer trabajo personal, uh, uno lo que tiene que hacer en estos son del ministerio del hermano Gigi, ellos ¿verdad? En la imprenta, y uno da una pequeña ofrenda y ellos le mandan tratados. Esto es un hábito desde años. Yo llevo 48 años en el Evangelio. Mi esposo siempre manda, aunque él está, ¿verdad?, retirado en una cama porque él tuvo un derrame cerebral. Pero ya por hábito siempre hay, porque uno nunca sabe, uno puede estar en un lugar en particular, así de momento ni pensar. Y así uno puede, por lo menos, si no eres una persona de mucha palabra, por lo menos puede entregar un tratado. Aquí lo tenemos en inglés y también en español. Para entonces, si ocurre un momento dado en donde nosotros podemos ir afuera para predicar la palabra, encontrarnos en un lugar, posiblemente tenemos una cita, ¿verdad? Que si no tenemos tratado, pues tenemos nuestra boca y sabemos, ¿verdad? La palabra. Esta palabra tiene que estar en cada uno de nosotros. Aún si se le hace difícil andar con una Biblia, la Biblia debe estar aquí, debe estar aquí. No como muchos tienen esto y aún cuando lo cargan, no saben cómo encontrar los libros uh, de la Biblia. Um, Hay dos detalles que yo, ¿verdad? No digo tropecé, sino que encontré muy interesante. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Todo el mundo piensa
últimamente que le tiene que costar siempre a los pastores, pero ¿y nosotros? Los pastores tienen su llamado, tienen su responsabilidad delante del Señor. En un ratito vamos a ver cómo debe operar. Vamos a Hechos. Capítulo 2. Vamos a considerar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ok, ellos vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros no tenemos que llegar a ese extremo, pero hay cositas que nosotros sí podemos hacer, ¿verdad? Dice, y perseverando unánimes cada día. ¿Sabe que la palabra unánimes y juntos a la misma vez, decimos a la misma vez, pero unánimes tiene un significado más allá? Nosotros decimos en inglés mindset. Es un pensar. El pueblo del Señor debe estar en el mismo pensar, en el mismo pensamiento. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay armonía, cuando no hay murmuraciones detrás de la espalda, eso daña, ¿verdad? Eso daña terriblemente. Vamos a Hechos 6. Nosotros vamos a ver cuáles son las cosas, las prioridades y quiénes tienen ciertas prioridades delante del Señor que no se pueden cambiar, no se pueden quebrantar tampoco. Hechos 6:2. Vamos al 6:1 y entonces vamos hasta el 3. Dice, en aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ellos tienen cierto llamado, pero hay otros discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué pasa? Que la persona que está llamada, lo que es el pastor, lo que es el evangelista, lo que es el maestro, nosotros tenemos un llamado y se trata de la palabra del Señor. Hay otros que no tienen ese llamado en particular y ellos pueden dedicarse porque están dando al Señor por medio de su llamado. En la oración es para todos. Pero hay personas que están libres, mayormente se pueden dedicar a la intercesión.
Nosotros estamos llamados para cubrir los diferentes, las diferentes llamados, los diferentes llamados de los hermanos. El Señor me llamó para interceder, pero me llamó para la palabra. Entonces yo entro en la intercesión. Yo presento a los hermanos a sus posiciones. Yo menciono pastores, evangelistas, misioneros, maestros, profetas, intercesores, ministro de cántico, de adoración y alabanzas, ministro de música. Esos son unos llamados entre muchos ¿verdad? De los llamados que nosotros vamos a de esto. Eso es parte de lo mío. Pero yo tengo que dedicarme porque yo tengo uno de los ministerios que se encuentra en Efesios capítulo 4:11. Tengo que dedicarme para ser probada, aprobada por la palabra, saber de qué se trata, cómo explicarle, a quién se lo voy a explicar, en qué forma se lo voy a explicar, porque es una responsabilidad muy especial, lo mismo como el pastor con sus ovejas. Las ovejas son las que paren, ellas tienen que hacer. Yo por parte también soy oveja y yo por parte hago lo mío. Yo tengo, aparte del ministerio de ser maestra, por misericordia de Dios, también tengo otros dones que el Señor me ha dado y yo me dedico a eso. Hay llamados para repartir, para dar dinero, para ayudar a organizaciones, para buscar Biblias. Eso es también un don y un llamado. Pero yo no puedo abandonar la palabra del Señor. Estamos en los últimos tiempos, hay mucha decepción, hay doctrinas de demonio y lo que son verdaderas doctrinas, la gente lo están llamando doctrinas de demonio. Y las cosas que de verdad son doctrinas de demonio, la gente lo están llamando como mensaje de parte del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Esta palabra lo que está haciendo es sacando del Señor, es su corazón, Él lo tiene expuesto. Él ha derramado su corazón en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, vamos a Romanos 12:4. Romanos, la epístola a los Romanos 12:4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nosotros tenemos que entender eso. Yo voy a estar leyendo los diferentes versículos hasta el versículo 10 y voy brincando a diferentes partes que son casi igualitos, como Romanos y Primera de Corintios. Ok. Y dice, así, perdón, dice, dame un segundito aquí. Leí el 4, el 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
hay un espíritu que está tratando de arropar las iglesias. Amados, la profecía es importante, pero jamás la profecía es mayor que la palabra predicada. Cuando hay un mensaje, cuando el Señor le está hablando por su palabra, es la profecía más segura. Tenemos que dejar un poco, esperar y presentarnos y no interrumpir el mensaje del Señor. Y el problema también, hay unos que pueden estar poniendo más importante lo que ellos pueden hablar. Y hay personas que usan eso cuando no tienen mucho conocimiento de la palabra, interrumpen y comienza el control. Nosotros estamos llamados para ser personas que escudriñamos los espíritus para saber si es de Dios. Si no es de Dios, la iglesia debe unirse en ese momento para saber si es el Señor el que está trayendo el mensaje. Estamos en tiempo muy, pero muy peligroso. Todo el mundo quiere profetizar. Romanos, versículo 6. 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Algo vino a mi mente y siempre como que regreso a esa partecita que el Señor me reveló hace mucho tiempo. Y se trataba del las especias, el perfume exacto, lo que era preparación según el arte del perfumador, el arte del perfumador. Cuando nosotros tenemos estos dones o llamados, tenemos que nosotros dedicarnos a eso. Porque el que es el perfumista, el que desarrolla un perfume en particular, no se dedica aquí, no se dedica solamente a eso. Cuando tenemos un llamado, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. Estamos siendo atacados emocionalmente, espiritualmente, como nunca en estos tiempos. Nadie dentro del pueblo del Señor me puede decir que lo ha tenido fácil, porque hay ataques por todos lados. Y casi siempre cuando el Señor se va acercando con lo grande que Él quiere compartir con el cuerpo de Cristo, es cuando más Satanás, los demonios, comienzan a hacer una guerra espiritual. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte. Cuando uno exhorta, la exhorta no es de gritos. La exhorta no hace la otra persona sentirse culpable. La exhortación es, vamos a decir, como un padre que ama a su hijo o a su hija y disciplina, no castiga, le enseña. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia
con alegría. O es misericordia o es contrario. Tiene que ser con alegría, porque el que va a hacer misericordia no puede salir con repugnancia. Sería todo lo contrario, ¿verdad? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Casi siempre sacrificándose a veces lo que uno quiere hacer para ayudar a otro. Vamos a Primera de Corintios. El deseo mío solamente es el despertar de la iglesia. Yo hablo sobre la iglesia y enseguidita me pongo muy emocional, porque en estos tiempos hay muchas batallas y hay veces que uno, sin pensar, siempre pensando en lo de uno y sin pensar que la otra persona puede estar en peor condición. Hay un refrán que dice en inglés, posiblemente pierde el sentir en español, pero lo voy a traducir. Dice, the last straw that broke the camel's back. Es como decir, poner la última cejita sobre el camello y lo quiebra, porque hasta donde pudo llegar y ponerlo un poquito más puede hacer un daño eterno en un hermanito, una hermanita, una persona. ¿La? 12:12. 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mira que yo siempre comparo. Cuando yo cogí enfermería es cuando yo entendí lo que Pablo estaba diciendo, usando lo físico para entender lo espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo que tiene diferentes órganos, diferentes miembros, estructuras, funciones. Así mismito es el pueblo del Señor. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya eso no existe, ¿verdad? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí en las cosas del Señor no hay uno mejor, menos, más grande, menos grande. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, así como nuestro cuerpo físico no tiene un solo órgano, un solo miembro, tiene muchas funciones y nosotros vamos a ver que en momentos hay lo que se llama compensación. Cuando yo llegue ahí, le voy a explicar. Dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Esos son los hermanitos que yo digo que ellos no se sienten como dignos. Ellos mismitos, ellos se bajo estiman, se sienten poca cosa
Y en las cosas del Señor todos nosotros somos importantes. Somos hijos de Dios. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? En el cuerpo de Cristo, cada cual tiene su llamado, cada cual tiene su don, y aún los que pueden tener el mismo don por ser diferentes, por salir de una familia diferente, de cultura diferente, nosotros somos únicos. Nunca nadie va a operar en la misma forma. Hay un ministro, Minister Paul. Este hombre, el Señor le da profecías y él lo prueba usando el Google Maps y eso no falla, porque es que el Señor nuestro es un Dios de variedad. Él no está encuevado en una caja. Usted y yo no podemos encuevarlo ahí y decirle cómo él va a hacer su cosa. Para cada persona, él tiene una forma única, diseñado para esa persona. Hay unos que son más quietecitos, hermanos. Y cuando el Señor lo usa, puede ser bien poderoso. Y hay otros como yo, que yo hablo por todos lados. Se me hace bien fácil. De esta forma, el Señor me usa a mí, siendo Rosa María Santiago López. De mi forma, como soy yo, recordándome de dónde yo salí y por qué Él me tiene hablando como hablo, y no le hablo a todo el mundo por igual, porque no todo el mundo no tiene que ver muchas veces con la capacidad. Puede ser una persona muy sencilla, puede ser que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse en el sistema de educación. Puede ser que llegó hasta el quinto, al sexto. Puede ser que nunca fue para la escuela. No sabe escribir ni leer. Yo no puedo hablar con esa persona así. Le tengo que explicar con la misma dignidad que todo mundo merece. Pero tengo que tratarlo con una forma muy delicada, porque no va a entender. A mí el Señor me dijo, tú vas a predicar en la forma como si estuviera hablando a una persona, a un niño de 4 años. Lo entendí y siempre trato de explicar las cosas en esa forma para que todo el mundo salga edificado, incluyéndome a mí, porque si yo hago la voluntad del Señor, esto no tiene que ver con la sabiduría mía, esto tiene que ver con el Señor. Así me ha llamado para hablar. Ok. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. He's the boss. Él es el jefe. Él es el que dicta. Él dice a quién. Yo estaba dando, creo que fue ayer, un relato. Y si no fue ayer, posiblemente fue en otras ocasiones cuando se me presta. Había un pastor, y este pastor el Señor lo llevó al cielo para que él pudiera ser testigo de las grandezas y la misericordia de Dios. Y el Señor enseñó una corona en particular, y él, con tanto gozo, mi corona, y él de, no, esa no es la corona tuya. Esa corona pertenece a fulana. Dice, pero ¿cómo hacer si ella lo único que ella hace es barrer
en el templo. Y él dijo, pero ella es la que te cubre en la intercesión. Usted y yo podemos estar intercediendo sin hablarle a todo el mundo como si fuera una bocina que nosotros tenemos aquí. Esta mano, esta no debe saber lo que esta está haciendo. Si estamos intercediendo, si estamos llorando, gimiendo, pidiendo al Señor por la iglesia, uno tiene que decir, que yo predico, que yo reparto, que porque no me dan tratado y mira, y que esto y lo otro. ¿Saben una cosa que el Señor le dijo en una ocasión? Que ya ellos tenían su recompensa. Era como los fariseos, que había como si fuera un cuerno, y de ahí, en lugar de posiblemente dar una cantidad grande, de una vez cogían lo menos para hacer más sonido, más sonido. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer tanto sonido en eso? Si el que tiene que recompensar al pueblo del Señor se llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es tan necesario que todo el mundo sepa lo que tú o yo estoy haciendo? ¿Para qué? Si la recompensa, pues ya todo el mundo sabe, ay, qué bueno, hiciste tal cosa. Estoy hablando de la iglesia. Ahora no estoy hablando nada concerniente a los pastores. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Estoy en... Aquí viene lo bueno. El 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahí le cae a todo aquel que piensa que los hermanos no tienen, que no son dignos de respeto, no son reconocidos. Ellos no lo ven. Le da enojo. Su persona le cae mal. Y yo me pregunto cómo una persona puede entonces tomar Santa Cena de esa forma. 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. La palabra es ástenes. El 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Me busqué los tres palabras. Menos dignos, la palabra es átimos. Significa que son despreciados. Le está diciendo a uno que uno lo está despreciando. No estamos valorando. Estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, la palabra es asgemon. La palabra es impropio, indecente y deformado. Esa es la forma ¿verdad? Tan ruda. La palabra, así lo estamos mirando. Se tratan con más decoro. La palabra decoro es yushei mosunei, que significa belleza externa. Y el Señor siempre le va a dar ese brillito, que aunque usted y yo pensamos que son menos,
el Señor lo pone por estima. El 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Posiblemente el hermanito cuando abre su boca para predicar, uno dice, qué disparate. Disparar, right? Disparate. Lo que salió de su boca. Puede ser ese hermanito no ha sido tan finamente educado como muchos. Y le sale la palabrita así. Pero predica la palabra con unción y de todo corazón. Eso es lo que uno tiene que mirar en el pueblo del Señor. Hay muchas quejas, demasiado de quejas, pero yo no veo ninguna misericordia. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ok. La palabra es esquisma, división, disensión, sino que los miembros todos se preocupen. Merim now significa estar preocupado en el cuidado. Que lo único que le va a importar a usted y a mí es cuidar los sentimientos. Hay muchos que se quejan. Hay muchos dicen, a mí me tienen por menos y esto y lo otro, pero no se dan cuenta que cuando abren su boca muchas veces le tiran. Entonces quieren misericordia, pero no tienen misericordia. Nosotros tenemos que saber en estos tiempos que hay hermanitos que están pasando por crisis emocional. Que no sea como el asunto del camello, puede ser con un poquito más y usted o yo podemos hacerle reaccionar, aún enfermar a esa persona. Así que estamos llamados para coger lo nuestro, los problemas nuestros y tratar de, recogerlo un poco y recordar y hablar con el Señor. Señor, tú sabes cómo yo me siento hoy, que no me salga nada para herir a fulano o fulana de tal, porque ellos están pasando su cosita también. El 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese debe ser el sentir del cuerpo. Sabe que hay compensación. Busqué la palabra compensación porque me recordé de una de las clases que nos dieron en enfermería. Dice, compensación es una corrección de un defecto orgánico por un mayor funcionamiento de otro u otros órganos del cuerpo. Es decir, cuando falla uno que es vital y no está funcionando como debe, todos los demás, los que siguen vamos a decir, para romper cierta química, sustancia, pues entonces ese coge y trabaja un poquito más porque falló el otro. Y así debe ser el pueblo del Señor. Cuando ve que una hermanita o un hermanito está pasando por eso, por crisis, intercesión, mira, o un texto, sabe que está siendo cubierta. Te amo.
te tenemos en estima, cosas así, es mejor que hacer así. Porque le voy a decir una cosa, yo he estado en esas situaciones en donde yo tengo que descansar mi mente, me meto en mi cuarto, hablo con el Señor, pongo música que alivie, porque parece que se va a estallar la cabeza. Eso sucede aún a nosotros. El 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, no confundiendo con, ¿verdad?, hablar en lenguas. ¿Son todos apóstoles? Todos nosotros tenemos el mismo llamado. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Y no hablando de las lenguas angelicales, sino del don de lenguas. ¿Interpretan todos? Ahí está. Porque hay veces que no hay razón por el don de lenguas estar activo en ese momento. Casi siempre es usado para una persona, como lo que sucedió con los que estaban presentes en el tiempo de Pentecostés y escucharon su propio lenguaje. Y la interpretación no va a ser para la persona que entiende, va a ser para la iglesia porque no sabe lo que está sucediendo. Dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí yo Primera de Corintios capítulo 13:1 y Primera de Corintios 13:13. ¿Cuál es el más excelente? Y aquí dice en el 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El metal, ¿verdad?, hace mucho ruido. El hijo mío toca, ¿verdad?, la batería, y hay címbalos y hay otras cositas que suenan también. Y no es que uno hable mucho y haga mucho sonido o mucho ruido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Todas las demás cosas, las profecías, todas esas cosas que el Señor permitió por misericordia para la iglesia, todo eso va a desaparecer. Vamos a Efesios 2:18. Efesios 2:18. Vamos hasta... Paramos un segundito en el 19. 2:18, 19. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sabe que siempre estaba repitiendo para recordarnos, sea los romanos, sea los corintios, sea los efesios, a los filipenses, sea quien sea ahora. Siempre la repetición. Somos un solo cuerpo. Tenemos que tener con mucha dignidad uno al otro. Eso es lo que se llama el amor. Ok. Vamos al Efesios 4. Ok, el 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Siempre está recordando a alguien, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que hay veces que nosotros estamos actuando más como niños que como adultos, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A mí lo que me sorprende es de tanto tiempo conocer lo que es la palabra del Señor, que haya todavía hermanas que llevan unas doctrinas que no fueron puestas aquí, que son cosas arrastradas por otras iglesias, y todavía viven encuevadas, como hay otros. Había uno que decía que el varón todavía tenía que ponerse un kipá, el sombrerito este. Nosotros entendemos lo que es la palabra del Señor, y sí entendemos lo que es lo sabático. Entendemos que no es el hombre, sino esos son, ¿cómo diría? Doctrinas de parte de Dios. El sábado es el séptimo día. Nosotros entendemos eso totalmente, pero hay unas doctrinas que fueron añadidas que está separando en un solo lugar, en un templo. Puede haber muchas cosas aquí que no está. ¿Sabe que el Señor no era religioso? El Señor siempre señalaba que esto no es doctrina de mi Padre, esas son doctrinas de hombres, y está llevando a uno lejos del Señor. Vamos al 14, la parte que yo quería señalar es la palabra pubaya. Es una metáfora de la decepción usado por los hombres que emplean fraude contra sus compañeros jugadores en los dados, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Veo muchas personas también por internet que van a Facebook, que dicen ser y expresarse como si son cristianas. Estoy hablando a las damas, pero hablan de cosas y hablan de enojos y iras y todo, y desquite, y tirando por aquí, tirando para allá, cuando estamos llamados a predicar la palabra, la oportunidad que Dios nos ha dado es predicar su palabra por Facebook,
afuera, del templo, en las entrevistas, en donde quiera que el Señor te lleva para predicar, no pelar a la gente. Siempre es mejor uno orar por los que le hieren a uno, ¿verdad? Mucho más le da una paz al reino satánico cuando usted y yo, en lugar sí, nosotros decimos, Señor, mira esto, mira lo otro. Pero cuando usted y yo nos metemos en la intercesión, Señor, tenga misericordia. Yo no sé lo que está sucediendo con esa persona conmigo. Perdona, yo perdono, perdona esa. Es la mejor forma ¿verdad? De, de llevar el mensaje. Nosotros somos cartas abiertas. Así andamos, cartas abiertas. Y si está abierta y usted y yo no hemos logrado dominar eso, pues todo el mundo está leyendo quiénes somos de verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? ¿Cuán importante es Él? Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y qué significa en este caso? La palabra primogénito no significa como cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y entonces dice también unigénito. Él es único. Unique en inglés. Posiblemente una palabra francés. Que no hay nadie como. Primogénito no porque Él nació, tuvo creación. Porque Él es Dios. Milagro que fue hecho. Un Dios cogiendo forma de hombre, naciendo en el vientre de una mujer. Es un milagro. Pero también la muerte y resurrección fue otro milagro. Y como Él no pecó, la muerte no tenía potestad sobre Él. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. La iglesia estoy hablando, ¿verdad? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es necesario. La iglesia no tiene excusa. La iglesia ahora es aún técnico. Tenemos computadoras.
Podemos download. Una persona que no sabe mucho inglés conoce la palabra download. Sabe que no falta absolutamente nada. Pero la iglesia no está haciendo lo suficiente. Y entonces el Señor, aunque no quiera, se ve obligado a derramar o a permitir los juicios, porque la tierra está clamando a Dios por su redención. Y ella clama de diferentes formas. Hay erupciones, hay fuegos, hay los montes de ¿cómo se dice? De hielo que bajan, que causan, interrumpen. Hay tantas cosas sucediendo. Y desde tiempo la gente, como ellos les gustan servirle a Satanás, pues ahora se está viendo más, como dicen, platos voladores. Y la gente que creen que son, como ellos lo llaman, aliens, son entidades demoníacas. Está hace un tiempito, ya está azotando a esta tierra. Y la iglesia está haciendo absolutamente nada. El que esté haciendo su labor afuera, hazlo. Hazlo de todo corazón. Pero haz el trabajo que no sepa lo que está haciendo. Nosotros tenemos que hacer las cosas delante del Señor de todo corazón. No dejar de orar unos por los otros. A tener un corazón más sensible para entender la humanidad. Y no pedir que todo el mundo te entienda si tú mismo no entiende a nadie, porque eso no trabaja así. Esto es de parte en parte. He terminado, ¿verdad? Estoy poniendo espacio en cómo hago los programas porque he estado bastante afectada, pero así me da la oportunidad de buscar lo que el Señor quiere que yo hable en el momento. Ore por mí y yo oro por ustedes, aún no conociendo su nombre. Y la lista, pues, la lista mía está aquí para todo aquel que yo no conozco, esperando que el Señor se glorifique en una forma especial. Si piensas que necesita reconciliarse con el Señor, si es su primera vez escuchando, nunca ha conocido al Señor, desea en su corazón aceptarlo, aquí se le está brindando la oportunidad. No necesita muchas palabras, sino un corazón sincero. Y aquí yo voy a dirigir esta oración, solamente tiene que repetirlo. Padre, estoy delante de ti. Yo sé que tú eres Dios todopoderoso. Mi vida ha sido todo pecado. He hecho cosas que me da vergüenza mencionar, pero tú lo conoces. Yo te pido perdón. Acepto el sacrificio de tu Hijo. Él me limpia mis pecados. Su sangre preciosa. Que tu Santo Espíritu me adiestre caminar en la verdad de tu palabra y que tú inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto de todo corazón. Padre, yo te doy gracias
Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu perdón. Gracias por tu Santo Espíritu y fuego que ha venido para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para guiarnos a toda verdad. En estos momentos, Señor, pido sanidad espiritual, emocional, física, financiera, social, en el nombre que sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor para gloria tuya, Padre. Te doy gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago. Búsquense una iglesia que te enseñe la palabra de verdad, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Señor les bendiga.